Bien, vamos a seguir el vídeo donde lo habíamos dejado. Estamos hablando de energías renovables y vamos a pasar finalmente a hablar de la energía solar directa, fotovoltaica y termosolar. Y algún tipo de energía más que viene después. Y paso ya a hablar de la energía solar directa, esa radiación electromagnética en forma de luz, de rayos infrarrojos, ultravioleta, que llegan del Sol y llegan a la Tierra. Y igual que las plantas la usan para su fotosíntesis, y ese sol pues genera también el viento y genera la ola y genera todo lo que hemos visto, ¿por qué no usarlo directamente? Pues sí podemos hacerlo en lo que se llama centrales termosolares. Camino de Sevilla, en la autovía entre Córdoba y Sevilla, tenemos una central termosolar que se ve porque veréis la torre iluminada, y lo que tiene eso es un campo de espejos, porque son solo espejos básicamente, que reflejan toda la luz en el mismo punto, en lo alto de la torre. Entonces por esa torre pasa un fluido a alta presión, no puede ser agua porque bueno, no lo soportaría. Lo que se pasa son sales fundidas a una temperatura que supera los 1000 grados, y ya esas sales fundidas sí se pueden usar para calentar agua, transformar ese vapor a alta presión y el ciclo que conocemos de turbina, generador, alternador y energía eléctrica. Experimentalmente se está usando, pero igual que el que vamos a ver a continuación, el pero que tiene es que haga sol. Cuando es de noche, olvídate, y desde luego cuando es de día, pues que haya nubes o que no haya nubes. Y desde luego, y bueno, que sigue siendo también, pues de momento, bastante compleja y cara. También la podemos usar de una manera más sencilla, que es para calentar agua. Nosotros ponemos estos paneles termosolares en nuestro tejado, no vamos a generar electricidad, pero sí podemos usarla para calentar agua. Y aunque no llegase a calentarla como para usar la lavadora o para ducharnos, pero si la calienta un poquito, en invierno si ya calienta un poco ese agua y nosotros le damos el golpe que le hace falta con un calentador normal, pues bueno, eso que nos ahorramos. Y por eso es interesante la energía termosolar para hogares y para agua caliente. Y paso finalmente a la fotovoltaica, que reconozco que es de mis preferidas, pero también vamos a ver que tiene sus cosas. ¿Qué contras tiene? Históricamente ha sido cara, solo se usaba al principio para casos muy especiales, lugares inaccesibles, gente que vive en la sierra, en lugares montañosos, y también en satélites artificiales, pues para obtener su propia energía usaban paneles solares. Comparado con centrales clásicas de carbón, petróleo, etcétera, requieren mucha área. Una central fotovoltaica como la que visteis en la diapositiva anterior es gigantesca. Tienen que hacerse normalmente en el desierto, donde el terreno sea barato porque ocupan mucho espacio. Y por supuesto que dependen de la hora, de la latitud, no es lo mismo una central fotovoltaica en el desierto que una en Noruega, y de la nubosidad. ¿Qué ventajas tiene? Pues que es renovable, que es gratuita y por supuesto que es infinita. Lo de gratuita lo matizo, pero que es infinita, pues como el sol. No se va a acabar a corto plazo, desde luego que no. Se ha abaratado muchísimo. Antes decía que históricamente era cara, pero hoy por hoy es más barata. No solo alcanzó ya el mismo precio, que eso pasó aproximadamente en 2015, sino que ya es más barata e incluso bastante más barata que todos los otros tipos de energía. Si tenemos paneles solares fijos, pues el mantenimiento es casi cero. No tiene piezas móviles, sencillamente se instalan y eso ya está funcionando. No hay que reparar muchas piezas, no hay que echarle muchas cuentas, no hay que vigilarlo demasiado y sencillamente empiezan a funcionar. Si hay paneles solares giratorios que van siguiendo al sol, son más eficientes, generan más electricidad por estar siempre orientadas, pero al tener piezas móviles, pues ese mantenimiento es un poquillo más caro. Y sobre todo, que es lo que a mí más me gusta, que es directa, que no hay que hacer todo ese camino de quemar, calentar agua, vapor, entonces una turbina, entonces un generador, entonces energía eléctrica. No, tenemos sol, electricidad. Nosotros tenemos el panel, le llega el sol y tenemos electricidad automáticamente. Eso usa materiales semiconductores, silicio, y por un efecto que es por el que a Einstein le dieron el Nobel de Física, que no fue la relatividad, no es la electroluminescencia, y por un efecto que es el efecto fotoeléctrico, que es que a ciertos materiales, ya digo, semiconductores como el silicio, le llega fotones, le llega luz y se genera una diferencia de potencial, se genera electricidad. Así que tenemos ahí un camino directo entre luz, entre sol y electricidad. Aquí he puesto un par de planos en el que se ve en qué lugares llega más sol al cabo del año, incide más directamente el sol, y por supuesto tenemos el desierto del Sáhara,
también los Andes, el altiplano boliviano, México, la península arábiga, Australia y bueno, todos esos países. Y si nos centramos ya en Europa, pues vemos que Escocia es de los lugares que menos sol tiene al año y sin embargo si nos vamos bajando, pues aquí tenemos España y aquí tenemos la maravillosa Andalucía, que ya sabéis que nos pega un solazo, que eso es gloria bendita. Y sin embargo durante varios años pues no se han instalado, por una serie de razones políticas, no se han instalado aquí paneles solares, pero parece que estamos ya retomando otra vez el camino. Es absurdo porque ha habido varios años que en Alemania, que lo veis aquí, tenían más energía solar instalada que aquí en España. Pero bueno, creo que ya va siendo hora y parece que poco a poco vamos retomando el camino. Y una cosa que quería comentar antes, decía que si bien la energía solar ocupa muchísima más área, también habría que decir que ese área podía ser directamente la de nuestros techos, la de nuestras fábricas y directamente la generaríamos. Si toda la energía eléctrica se generase en una planta solar, tendría el tamaño de este cuadrado. Aquí lo han colocado en el desierto del Sáhara, encima de Argelia, y aquí tenemos el tamaño de una planta solar que generase toda la energía eléctrica que ahora mismo se consume en el mundo. Aquí tenemos la de la Unión Europea y aquí la de los países árabes. Como veis, claro, lo han puesto en un lugar desértico en mitad del Sáhara, se podría repartir, pero más o menos esa área es igual a la de toda el área urbanizada que hay en el planeta. Es decir, todas las ciudades, más o menos el mismo área. Eso significa, ya digo, que si directamente en nuestros techos, si directamente en nuestras casas, en nuestros bloques de apartamentos, en nuestras fábricas, los techos fueran de paneles solares, más o menos esa sería la cantidad de superficie que haría falta tener instalada para satisfacer toda la demanda eléctrica que por lo menos tenemos hoy en día. Y bueno, nos acercamos ya al final y voy a hablar, tanto que hablamos del sol, ¿por qué no lo copiamos? A pequeña escala, aquí en la Tierra. Pues tengo que decir que sí se ha hecho. Sí se ha hecho. Pues sí, hablamos de la fusión nuclear. Antes hablamos de la fisión nuclear, que era coger átomos pesados y partirlos. Ahora hablaremos de la fusión nuclear, que consistiría en coger átomos ligeros y unirlos. ¿Se ha hecho aquí en la Tierra? Pues sí se ha hecho, tengo que decir. Aquí tenéis la bomba de hidrógeno. De manera destructiva, de manera catastrófica, de manera calculada, nosotros sí podemos coger ese hidrógeno, unirlo y detonar una bomba. ¿Que si es potente esa energía? Pues para que os hagáis una idea, una bomba atómica tradicional, una bomba atómica de uranio, es la mecha con la que se prende una bomba de hidrógeno. O sea, imaginaos la magnitud, la potencia que tiene eso. Que los rusos y los americanos detonaron unas cuantas en los años 50 y 60 y eso fue una locura. Menos mal que ya reflexionaron un poco y dejaron de hacerlo. Pero podríamos hacerlo a pequeña escala. Pues bueno, se lleva investigando. Hay un tipo de reactor que se llama el tokamak, que básicamente es lo que hace coger un anillo con imanes superpotentes, confinar un gas en estado de plasma, una historia, en el interior a temperatura gigantesca y conseguiríamos que esos átomos de hidrógeno, de un hermano del hidrógeno que se llama deuterio, fusionarlo y eso genera una cantidad de calor inmensa. Si antes teníamos esa ecuación de Einstein, energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, resulta que nosotros cuando cogemos dos átomos muy ligeros y los unimos, el resultado también pesa un poco menos y además con una diferencia más importante que la que pasaba con la fisión. O sea que se libera mucha más energía. Así es como funciona el Sol. Así es como funciona el Sol. Entonces hablamos de la fusión de átomos ligeros, isótopos del hidrógeno, del helio, del litio. Magnífica ecuación la de Einstein. Ya digo que ese es el tipo de energía que mueve a las estrellas, a nuestro Sol. Difícilmente se nos puede ocurrir una forma de energía más natural que esta. Y desde luego sería virtualmente inagotable. ¿Que dónde tenemos nosotros hidrógeno? Tenemos agua, tenemos los océanos, o sea, H2O, cogemos el hidrógeno, una variedad específica del hidrógeno que se llama deuterio, pero bueno, podemos conseguirlo. O sea, virtualmente inagotable. También hay que decir que no produce desechos peligrosos, no penséis en la bomba atómica. Si hubiese un accidente tampoco sería como Chernóbil ni como Fukushima, habría un pequeño escape de gas que se disiparía inmediatamente al ambiente y ni siquiera es demasiado radiactivo. Hombre, no se puede ignorar, pero desde luego nada que ver con un accidente nuclear de una central de fisión. Y entonces, ¿por qué no la usamos ya? O sea, si todo esto lo conseguimos hacer funcionar, sería el santo grial de la física de energía, de las fuentes de energía. Sería, bueno, gloria bendita. ¿Por qué no lo usamos? Bueno, porque presenta unos desafíos tecnológicos increíbles. Estamos hablando de elevar un gas hidrógeno a un cuarto esto de la materia que se llama plasma a una temperatura del orden de 15 millones de grados. ¿Vosotros creéis que hay algún material en la Tierra, alguna pared que soporte esa energía, ese calor,
esa temperatura. Pues no, no lo hay. Entonces por eso se hace esto de el confinamiento en campos magnéticos, el confinamiento inercial mediante láser, una historia que de momento no controlamos bien. Se nos lleva prometiendo desde hace 50 años, ya desde los, ¿qué digo 50 años? Desde los años 50 del siglo pasado ya se venía hablando de la energía de fusión como el futuro casi inmediato, y aquí estamos 70 años más tarde, todavía pues buscando con el ITER, que es un reactor experimental en Francia, en Corea del Sur también. Un laboratorio anexo al ITER se va a hacer aquí en Granada, en Andalucía, para estudiar materiales que se pueden usar en ese reactor. Y bueno, quién sabe si en el mejor de los casos, de aquí a 30, 40, 50 años, estamos viendo el primer reactor comercial que funciona, que genera electricidad y tal. Y con esto acabamos el repaso. Con esto acabamos el repaso. Hemos visto todos los tipos de energía y quiero que veamos una visión global de todos los tipos de energía. En este gráfico, que no es precisamente el más bello, el más bonito, no tiene tantos colores, pero sí quiero que veáis cómo aquí se interrelacionan todos los tipos de energía que hemos visto: geotérmica, nuclear, de fusión, carbón, gas, petróleo, biomasa, biocombustible, energía termosolar, energía de la ola, eólica, hidráulica, mareomotriz y fotovoltaica. Y cómo las convertimos en energía eléctrica. Pero hasta aquí con esta serie de vídeos hemos repasado ya todas las fuentes de energía, así que realmente lo esencial lo hemos visto. Quiero comentar la relación, cómo se relacionan todas estas fuentes de energía, dando un repaso por ese gráfico, y también quiero hablar en unos vídeos extras, que también servirán como recuperación, pues hablar de qué maneras podemos guardar la energía, que ya hemos dicho que es difícil, pero se puede. Vamos a hablar del coche de hidrógeno, vamos a hablar del coche de agua, del motor de agua, si es que existe. Vamos a hablar también de en qué porcentaje se usa cada uno de estos tipos de energía, porque no hemos hablado. ¿Cuánto se usa hoy por hoy de carbón? ¿Cuánto se usa de petróleo? ¿Cuánto se usa nuclear, hidroeléctrica, etcétera? Pues eso hay que verlo. Y por último, un vídeo en el que hablaremos de radiación, tipos de radiación, espectro electromagnético, qué pasa con la radio, qué pasa con los rayos gamma y qué pasa, ojo, con las 5G, a ver si es verdad que son tan nocivas como dicen que son. Y eso es todo por el momento. Un saludo.